Mire, hoy quiero iniciar una serie de enseñanzas de la palabra de Dios que se llama Sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Y hoy quiero iniciar con este tema para ir poniendo bases, para ir teniendo recursos, ¿verdad?, de dónde echar mano más adelante, para entender conceptos que cada vez van a ser un poco más complicados tal vez, pero que es necesario que los entendamos. Es necesario recibir la leche, ¿verdad?, de la palabra de Dios, pero también hace falta avanzar y comer, probar, alimentar nuestra alma de cosas que también nutren nuestro entendimiento, nuestra alma, nuestra fe, ¿sí? Y que podamos ir creciendo y desarrollando lo que está sembrado en nosotros, esa palabra de Dios, para que podamos darle más gloria todavía a nuestro Dios por lo que Él hace. Porque mire esto, entre más entendamos, entre más comprendamos la palabra de Dios, más nos vamos a sorprender y más vamos a amar a nuestro Dios, porque vamos a entender cuán grande es su amor, cuán grande es Él. Amén. Yo quiero hablar acerca de nuestro mayor enemigo. Nuestro mayor enemigo. Todos los hijos de Dios tenemos un enemigo en común. Alguien que siempre atenta en contra nuestra. Qué feo. Alguien que siempre está atentando en nuestra contra. Ese enemigo quiere que usted y yo seamos perjudicados. Quiere que nos vaya mal. La meta principal de ese enemigo, ¿sí?, consiste en alejarnos de Dios. Fíjese, es la meta principal de este enemigo, nuestro mayor enemigo. Alejarnos de Dios. ¿Para qué? Para poder controlar nuestro destino, nuestra vida. Pero contrario a lo que muchos pudiéramos estar pensando, el mayor enemigo al que me refiero no es Satanás, no es el diablo. Nuestro mayor enemigo es nuestra propia carne. Dile ya a tu vecino, sí, tu carne es tu mayor enemigo. Nuestra carne es nuestro mayor enemigo, porque la carne es la parte de la naturaleza humana que aún no ha sido redimida. Mire, ponga atención en esta frase, porque vamos a explicar y desarrollar esto. El entender de esta idea. Lo repito, la carne es la parte de la naturaleza humana que aún no ha sido redimida, ¿sí? Porque cuando el hombre pecó, y aquí es donde entramos ya en materia, y quiero que vaya poniendo atención en esto. Cuando el hombre cayó en pecado allá en el huerto del Edén, 3 cosas fueron las que cayeron bajo el poder destructor del pecado. 3 cosas cayeron bajo el poder destructor del pecado, ¿ok? Allá en el Edén. ¿Alguna vez he enseñado acerca de esto? ¿Alguien se acuerda cuáles cosas son? El alma tenía comunión directamente con el Padre, ¿sí? Y se terminó esa comunión, el alma. ¿Qué otra cosa cayó bajo las consecuencias del pecado? El cuerpo, dice Víctor. Muy bien. El cuerpo. El alma, el cuerpo. Falta una. ¿Dignidad? No, eso va junto con pegado en las otras cosas.
Cerca, pero el corazón no va dentro también, dentro de lo del alma. Está también dentro de lo del alma. La creación. Se me hace que estaba checando mis apuntes, No le hagan mucho caso. No, es cierto. Entonces son tres cosas las que cayeron bajo el poder destructor del pecado. Mire, es bien importante que se aprenda esto, jamás lo olvide. ¿Ok? Tres cosas: el alma, el cuerpo, la carne, ¿sí? Y la creación. ¿Se acuerda que ya hablé acerca de que eso de que la madre naturaleza y que todo? No. Es la creación y punto. El hombre le quiere atribuir a la naturaleza como si fuera, a la creación, le quiere atribuir como si fuera un ente moral, un ente pensante. No tiene nada de eso. La naturaleza es simple y sencillamente la creación y punto. Y la Biblia sí lo habla. ¿Ok? Sí, ahí está muy bien, gracias, mi amor. El alma, vamos a ver, número 1, perdió la vida eterna cuando entró el pecado. El alma perdió la vida eterna y por consecuencia se le privó de lo más preciado que el hombre tiene y pudiera tener. Se le privó de ya no tener acceso a la presencia de Dios. Y por consecuencia, ¿dónde habita y dónde vive Dios? En el cielo. Entonces tampoco el alma del hombre podía ir al cielo. El alma cayó bajo el dominio, bajo las consecuencias del pecado, y la paga del pecado es la muerte. Tanto en lo físico, en lo natural, como en lo espiritual. Y muerte significa separación. Entonces, muerte eterna no es solamente estar en el infierno. La muerte eterna es estar separado eternamente del Padre. Esa es la muerte eterna real, ¿sí? O digamos el punto más profundo. El alma perdió la vida eterna, la relación con Dios. Ya no tenía acceso al Padre. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento, antes de que Cristo hiciera la obra en la cruz? ¿Qué es lo que hacían? Había sacerdotes, ya llevaban el corderito, que era un tipo, ¿sí?, que estaba como profetizando al Cordero de gloria, que es nuestro Señor Jesucristo, profetizando lo que venía adelante. Y a través de ese Cordero, al ofrecer eso, había perdón de pecados. Entonces, ya dijimos, tres cosas: el alma. Número 2, el cuerpo. El cuerpo del hombre era eterno antes del pecado, ¿sí? Pero a causa de haber pecado, ahora tenía un tiempo de caducidad. Ya no iba a vivir eternamente la carne del hombre. El alma sufrió muerte, ¿sí? Es decir, separación. Acuérdense, muerte significa separación. Cuando alguien muere, el alma se separa del cuerpo. Eso es. ¿Ok? Entonces, el cuerpo ahora tenía fecha de caducidad, tenía tiempo de existencia, cosa que no existía antes, no era lo original. Lo original del alma el estado original era estar delante de la presencia de Dios de continuo. Adán, dice la palabra de Dios, que escuchaba al Padre paseándose en medio del huerto. No, en mi mente no puedo lograr imaginarme. Uno pudiera imaginarlo en lo humano, ¿verdad? ¿Qué escucharías si alguien va caminando en medio del huerto? Pasos, ramitas que van ahí moviéndose, qué sé yo. Pero en el huerto del Edén, que no se puede comparar a ningún huerto, por más hermoso que hayamos conocido, ¿sí?, y mucho menos
la presencia del Padre caminando ahí, no puedo imaginarlo, no tenemos la capacidad de imaginar eso. Tanto el alma como el cuerpo tenían esa comunión y eran eternos. El alma sigue siendo eterna, ¿sí? Pero ya sea para perdición o para salvación. Pero el cuerpo tiene fecha de caducidad. Ahora, número 3, la creación. Todo lo que Dios creó también se ha estado desgastando desde aquel segundo en el que Adán pecó. El planeta entero está en un caos. Muchas especies han desaparecido. El hombre ha destruido mucho de la creación. Acompáñeme a Romanos 8:20 para que vea de lo que estamos hablando. Romanos 8:20, por favor. ¿Está conmigo? Romanos 8:20. Para que no diga, no, a ver, el pastor no saca esas cosas. No, pues aquí viene en la Biblia. ¿Está conmigo? Romanos 8:20 dice, sígame con su vista. Porque la creación, acuérdese, no la madre naturaleza, no la naturaleza, no sé qué otras maneras le llamen ¿sí? Es, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será ¿qué? Liberada de la esclavitud de corrupción, es decir, del pecado, a la libertad gloriosa ¿de quiénes? De los hijos de Dios, no de los hombres, sino de los hijos de Dios. ¿Cuál va a ser nuestra libertad gloriosa? Ahorita lo vamos a ver, hermano. Entonces la creación, ella no se metió en problemas. La creación no se metió porque no lo puede hacer por sí misma, ¿sí? Pero a consecuencia, no fue por su culpa ni a causa de ella, sino a causa y por culpa de alguien más. ¿De quién? Del hombre, ¿sí? Entonces la creación también cayó bajo el poder destructor del pecado. Alma, cuerpo y creación fueron entregadas o entregados por Adán a las consecuencias del pecado. Adán era el que tenía el señorío, al que se le había dado. Pero Adán, ¿sí?, al desobedecer, él entregó ese señorío, esa mayordomía, ¿sí? La cedió, la perdió, se le fue quitada. Por lo que tanto el alma, el cuerpo y la creación, y solamente son esas tres cosas, no crea que hay más. No crea que estoy escogiendo de un grupo de cosas y nada más estoy sacando tres. Son esas tres. Y allí abarca todo lo que existe, toda la humanidad, ¿sí? Alma, cuerpo y creación necesitaban ser rescatadas. Solo había una manera de regresar a su estado original: el alma como fue creada, el cuerpo como fue creado y la creación como fue creado de manera original, es decir, redimirlas. Y si usted toma apuntes, ¿sí?, le voy a decir que es redención. Redimir viene de redención, ¿ok? Redención es volver algo a su estado original, ¿sí? Redención es volver algo a su estado original. ¿Va conmigo? Acuérdese, estamos hablando de cosas, conceptos, ideas que tenemos que entender para poder comprender lo que vamos a hablar en otros domingos, si Dios nos presta vida. Amén. Entonces, si algo no comprende, con toda confianza puede acercarse conmigo al final
y con mucho gusto yo puedo ayudarle en esto. Amén. Se necesitaba redención, por lo cual se necesitaba de un redentor. Alguien que recobrara lo que se había perdido. ¿Quién lo perdió? Adán, el hombre. Dios no se lo quitó, Adán lo perdió. ¿Sí? Se necesitaba de un redentor. Alguien que pudiera o que tuviera el poder de regresar todas las cosas a como eran antes, a su estado original. Y mire lo que encontramos en Mateo 20, 28. Mateo 20, 28. Aleluya. San Mateo 20, 28 dice, y está hablando del Señor Jesucristo cuando dice Hijo del Hombre. Usted se encuentra Hijo del Hombre con mayúsculas, siempre será el Señor Jesús, ¿ok? Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida ¿en qué? En rescate por muchos. ¿Para rescatar qué? El alma, el cuerpo, la carne y la creación. Alabado sea nuestro Dios. Dígame si no somos amados por nuestro Señor, por nuestro Padre eterno. O sea, que Él pagó, el Señor Jesús pagó, y Él mismo fue el pago, ¿sí? Para que el alma, cuerpo y creación vuelvan a su estado original, a como eran antes de la entrada del pecado. El precio ya fue pagado, la deuda ya fue saldada. El Señor Jesús pagó ya el precio. ¿A quién se lo pagó? Porque aquí a veces hay confusión en esto. Y hay alguien que por ahí dice de repente, al diablo. No, discúlpeme, pero ni el Padre ni mi Señor y Salvador Jesucristo tienen que pagarle. Por el contrario, ya quisiera el diablo poder pagar algo para ser redimido, pero él no va a ser redimido jamás, ¿sí? Por otras cuestiones que ahorita no veremos, pero que son muy interesantes. Fue pagado el precio, la deuda fue pagada a la justicia divina, a la justicia divina, al Padre, ¿sí? Él pagó el precio, y Él fue el precio para poder redimir. Primero se hace el pago, y después del pago viene la redención, ¿sí? Después del pago, que fue la sangre del Señor Jesucristo, ¿sí? Viene la redención, es decir, podrán el alma, el cuerpo y la creación regresar a su estado original, a como eran antes de la entrada del pecado. Pero fíjese en esta idea. De las tres cosas por las que ya el Señor Jesucristo pagó, solamente una ha sido redimida. Vaya conmigo. Ya se pagó por el precio por las tres cosas. Las tres cosas eran un solo precio, ¿sí? El precio fue pagado, pero solamente una ha sido redimida. Solamente una ha regresado al estado original, a su estado original en Cristo. ¿Cuál de las tres, hermano? El alma. Muy bien. Porque aunque el precio ya fue pagado al Padre, a la justicia divina, aún no ha sido redimida o redimido la totalidad de lo que cayó bajo las consecuencias del pecado. De las tres cosas por las que ya se pagó la redención,
donde el precio fue la cruz, ¿sí? Alma, cuerpo y creación, solamente una ha sido redimida, y es el alma, ¿sí? Y debo de aclarar que solamente, y esto es un concepto bien fuerte, bien tremendo. El precio que el Señor Jesucristo pagó por la redención del alma de la humanidad, ¿sí? ¿Por cuántas almas fue el precio que Él pagó? ¿Solamente por las almas que son salvas? No. El Señor Jesucristo pagó el precio aún hasta por las almas que no son salvas. Esto no significa que sean salvas, pero hasta por ellos el precio ya está pagado. Aquellos que han rechazado al Señor Jesucristo como Salvador, aquellas almas que están en el infierno ahorita y que en el pasado tuvieron la oportunidad de arrepentirse, ¿sí? Por ellas, por esas almas, también el Señor Jesucristo ya había pagado el precio, mas no fueron redimidas. ¿Por qué? Él pagó por todas las almas, pero no significa que todas han sido o serán redimidas. Solo aquellas almas que le entreguen su corazón al Redentor. Solo aquellas almas que reconocen al Señor Jesucristo como el único Redentor, el único camino, como el Hijo unigénito de Dios, como el único y suficiente Salvador, y que le abren el corazón y le reciben para la eternidad. Porque déjeme decirle que cuando usted recibió a Cristo fue y es algo eterno. Cuando usted le entregó la vida al Señor Jesús, se le entregó para la eternidad. Y muchos que rechazaron al Señor Jesús, lo rechazaron para toda la eternidad. Y lamentablemente muchos de ellos ahorita están, desde hace meses, años, décadas, siglos, ¿sí? O milenios, allá en el infierno sufriendo. Y esto es una realidad. No importa si lo cree o no lo cree, están allá. Pero regresamos. El precio que el Señor Jesús pagó por la redención del alma del hombre fue por toda la humanidad, pasada, presente en sus días y futura, donde estamos usted y yo. No vamos a entrar en detalles. Quiero que vayan nada más en este concepto de redención, del pago de la deuda, del pago del precio y de la redención de estas tres áreas. ¿Ok? Pero solo aquellos que le reciben a Cristo como Salvador son redimidos, entran en esa redención. Tu alma y mi alma, tú y yo que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, ya gozamos de la redención, es decir, nuestra alma ya fue regresada a su estado original, donde ahora podemos tener acceso y comunión con el Padre. Lo que se perdió, regresamos al estado original en Cristo Jesús. Por eso usted y yo oramos, aunque sea por la comida. Por eso usted y yo decimos Padre, y sabemos que nos está escuchando. Antes de Cristo no existía eso. Antes de Cristo no se podía. No había acceso al Padre. Había que buscar un profeta, un sacerdote, ¿sí? Para esto. Pero ahora el Señor Jesús dice que a través de Él somos linaje escogido, ¿sí? Somos sacerdocio, somos sacerdotes en Cristo. ¿Por qué? Porque antes el sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo, donde estaba la presencia del Padre, de Dios. Pero ahora nosotros como sacerdotes, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, tenemos acceso al lugar santísimo.
a la misma presencia de Dios. Regresó el Señor Jesús, nos regresó el alma al estado original. Entonces, por consecuencia, ni el cuerpo ni la creación han sido redimidas todavía. Ya se pagó el total de la deuda, pero aún no han sido redimidas. No han regresado ni el cuerpo ni la creación al estado original. El alma es redimida cuando el Redentor entra al alma. El cuerpo, ¿sabe hasta cuándo va a ser redimido? ¿Cuándo? Vamos por favor a Primera de Tesalonicenses 4. Veamos cuándo va a ser la redención del cuerpo. Primera de Tesalonicenses 4:16. ¿Está conmigo? Primera de Tesalonicenses 4:16. Dice la palabra de Dios: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. En ese momento, cuando sea lo que conocemos como el arrebatamiento, el cuerpo, esta carne, ¿sí?, tanto de los que ya no tienen vida, y dice la palabra que duermen y que van a ser resucitados, no van a resucitar en el cuerpo que tenían antes, sino van a resucitar en un cuerpo transformado. Dice, eso es lo que va a pasar primero, ¿sí? Ahora, dice, y hago esta aclaración, ¿sí?, solamente como un detalle que después veremos. Dice el verso 16: los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto no significa que después van a resucitar en ese momento del arrebatamiento los que no murieron en Cristo. No me confunda esto. En el arrebatamiento, los únicos que van a resucitar son los que murieron en Cristo, los que son salvos. ¿Ok? Los que no son salvos no van a resucitar en este momento. Después van a resucitar, pero eso es otra historia. Tiempo más adelante. Y dice que después de que resuciten ellos, los que estemos vivos, ¿sí?, y está hablando de aquellos que somos redimidos en Cristo por la sangre del Señor Jesucristo, nos vamos a unir con ellos. ¿Sabe de qué está hablando? Nuestro cuerpo va a ser transformado. No va a ser este cuerpo. Nuestro cuerpo literalmente, si está diciendo el Señor Jesús en su palabra, sí, lo está diciendo el apóstol, lo vamos a encontrar en el aire. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué acción vamos a hacer usted y yo? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Sabe qué significa que lo vamos a encontrar en el aire? Con nuestro cuerpo actual, ¿sí?, aunque veamos
caricaturas, películas y de todo, de Superman y de superhéroes que vuelan y todo eso, sabemos que eso es imposible. ¿Sí? Pero al ser transformado nuestro cuerpo, va a ser llevado a como era antes de caer en el pecado. ¿Y sabe qué es lo que va a suceder en ese momento? Usted y yo, con el alma dentro del cuerpo, ya sea que seamos de los que resucitemos o seamos de los que estamos vivos, eso no importa, pero el alma ya dentro otra vez del cuerpo, pero de un cuerpo transformado, comenzará a elevarse por los aires. Sí. Dígame si esto no va a ser hermoso. El Señor va a hacer que usted y yo volemos hasta donde Él se encuentra, en las nubes. Esto es el arrebatamiento, no es la segunda venida de Cristo. Porque la segunda venida de Cristo tiene que ser como la primera. Y en la primera venida del Señor Jesucristo, Él vino y puso sus pies sobre esta tierra. Pero en el arrebatamiento no dice que va a tocar aquí. Solamente que nos va a esperar ¿dónde? Y allá lo vamos a alcanzar, allá lo vamos a ver. ¿Sí? Ahí es el momento en el que nuestro cuerpo será redimido. El alma es redimida en el momento que alguien le entrega su vida a Cristo, le abre su corazón y le recibe como único y suficiente Salvador. El cuerpo será redimido en el momento del arrebatamiento. ¿Cuántos estamos listos? ¿Cuántos oramos y decimos, Señor, ya ven, Señor Jesús, por tu iglesia? Veo sonrisas de nervios. ¿Cuántos oramos y decimos, Señor, ya ven? ¿Sabe que es válido esta oración? ¿Sabe que debemos de hacerla? Señor, ya ven, Señor. En el rapto, ya. Ven por tu iglesia, ven por nosotros. Porque la novia, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que anhela la novia con el novio? Verle. Y la iglesia es la novia. Es el rapto, entonces. El rapto, inmediatamente, cuando nosotros, la iglesia, seamos llevados con el Señor Jesucristo, ¿sí?, a celebrar las bodas del Cordero, que mientras que estamos en las bodas del Cordero, donde la iglesia, usted y yo, ¿sí?, estamos ya con el novio, que es nuestro Señor Jesucristo, mientras que estamos disfrutando todo eso allá, aquí será la gran tribulación, los 7 años. Tampoco vamos a entrar en eso. Cuando termina la gran tribulación, ¿sí?, entonces es cuando viene el Señor Jesucristo, y es lo que llamamos la segunda venida del Señor Jesús. ¿Va conmigo en esto? Son conceptos, son ideas, es un cuerpo de ideas que tenemos que ir entendiéndolas, aprendiéndolas, para poder entender las cosas que vamos a ir viendo más adelante, ¿ok? El alma redimida cuando Cristo entra al corazón de un hombre que se arrepiente. El cuerpo será redimido en el momento del arrebatamiento, en un abrir de ojos, en un cerrar de ojos, rapidísimo. ¿Sí? Iremos al cielo, estaremos allá los 7 años, mientras que aquí está la gran tribulación, y luego regresaremos juntos o junto con el Señor Jesucristo, que viene a reinar aquí en la tierra por 1000 años. Pero ahorita vamos a ver eso, porque a lo mejor alguien dice, oiga hermano, pero pues ya entiendo lo de la redención del alma, ya, ok, entiendo la redención del cuerpo también, pero no me queda claro eso de que también cayó la creación a consecuencia del pecado.
aunque ya lo leímos en Romanos, ¿sí? Pero, ¿cómo que va a ser redimida? ¿Cómo que la creación también va a ser redimida? ¿De dónde saca eso, hermano? Mismo Romanos, capítulo 8, versículo 19. Romanos 8, 19. Y ahora vamos a ver la redención, el momento de la redención de la creación. ¿Cuándo será redimida la creación? Romanos 8, 19. ¿Está conmigo? Dice la palabra: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar, fíjese en esta expresión, la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sabe a qué se refiere la manifestación de los hijos de Dios? Al momento en el que los hijos de Dios, la iglesia, regresa con el Señor Jesucristo en la segunda venida. Cuando el Señor Jesús ya viene, ¿sí? Y dice la palabra, el Señor Jesús dijo: así como me están viendo que me voy, así de la misma manera van a ver que voy a regresar. Y de la misma manera y en el mismo lugar allá en Israel, ¿sí?, el Señor Jesucristo descenderá con toda su gloria y majestuosidad, ¿sí?, al mismo punto, en las mismas coordenadas de donde Él partió. Nada más que ahora la diferencia es que usted y yo vendremos junto con Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese día, la manifestación de los hijos de Dios, ese es el día de la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, ¿cuándo va a ser redimida la creación? En la segunda venida. ¿Está conmigo? En la segunda venida, después de que pasen los 7 años de la gran tribulación, viene el Señor Jesús a establecer su reino por 1000 años, donde dice la palabra que reinaremos juntamente con Él. Donde según hayan sido nuestras obras, nuestra fidelidad, Él entregará, ¿sí?, bajo nuestra responsabilidad, diversas cosas, diversas actividades, diversos lugares, ¿sí? Es todo un tema hermoso, pero no quiero salirme de lo que estamos hablando, porque es importante que entendamos esto. El precio fue pagado, pero la redención de las 3 cosas que se perdieron, regresarlas a su estado original, ¿sí?, van en 3 tiempos diferentes. Cuando la creación regrese, ¿sí?, mire, la única manera, y fíjese que en las 3 cosas sucede exactamente lo mismo. El alma de una persona no puede ser restaurada, no puede ser regresada, redimida, regresada a su estado original, si no es por Cristo. Porque Cristo es el que hace esa obra, es el que pagó el precio, es el que tiene el derecho, ¿sí? El cuerpo, ¿cuándo va a ser? Cuando sea redimido, vuelve a presentarse el mismo, el Redentor. Cuando el cuerpo mire, el alma se encuentra con el Redentor y es redimida. El cuerpo, cuando se encuentre con el Redentor, será redimido. Y cuando el Redentor venga y la creación se encuentre con su Redentor, la creación será redimida. Y durante esos 1000 años, ¿sabe qué es lo que vamos a hacer? Lo que va a hacer el Señor Jesús y que va a ser también nuestro trabajo. Regresar. El Señor va a hacer que esos ríos secos que ya ni existen vuelvan otra vez a su estado original. Aquellas especies de animales que ya fueron extintas, el Señor las regresará otra vez a la vida. Aquellas plantas, aquellos lugares que fueron invadidos por el hombre,
que fueron destruidos por la humanidad, el Señor va a hacer que regrese otra vez toda la creación a como fue creada en su estado original. Y usted y yo vamos a trabajar, ¿sí?, en eso, dirigidos por el Señor Jesucristo. Reinaremos juntamente con Él aquí esos 1000 años. Tendremos actividades, tendremos cosas que vamos a hacer, responsabilidades que nos serán otorgadas. A lo mejor a alguien que fue muy fiel, que fue muy obediente al Señor, Dios le va a decir: a ti te voy a encargar, ¿qué diremos? Los dinosaurios. No, hombre. No, el Señor te va a hablar y te va a decir: a ti te voy a encargar, ¿qué te gusta? Rusia. ¿Sí? Y te van a ayudar y va a empezar a delegar autoridad, ¿sí?, a sus hijos conforme a la fidelidad. Una vez en una clase del Instituto Bíblico que estábamos hablando de esto, porque quiero que sepa que esto que estamos hablando es materia de estudio ya más profundo, de escuela bíblica, ¿ok? Por eso yo quiero que usted no se pierda estas enseñanzas y que usted vaya entendiendo estas ideas y estos conceptos. Y por ahí decíamos, creo que estábamos en la casa, fue de las últimas clases, y decíamos: ¿qué nos irá a tocar hacer? Bueno, primero Dios, que mantengamos, ¿verdad?, la salvación, que no la perdamos, que guardemos nuestra corona, que terminemos la buena carrera de la fe, ¿verdad? Y que el Señor pueda decirnos: bien, buen siervo, bien, ¿sí? Que podamos escuchar esas palabras del Señor. Y decíamos: ¿qué nos irá a tocar? No, pues a lo mejor a alguien le toca ahí. No, pues a ti te voy a encargar allá, Villa de Juárez. A ti te encargo Guaymas. Sí. Todo el Valle del Yaqui. Sí. Fernanda, te lo encargo. Esa es tu responsabilidad. ¿Habrá alguien que Dios ponga al frente de todo el continente? Oh, hay siervos y siervas, tremendos. Pero a modo de broma alguien dijo, y no sé si ustedes se acordarán quién dijo, que alguien dijo: bueno, a mí aunque sea de Tirabichi, pero que entre. Para los que están a la distancia, Tirabichi son las personas, esos señores que van detrás del camión de la basura y que son los que van agarrando los botes de basura y los van echando adentro del camión. Aquí en Hermosillo se les conoce como Tirabichis. Entonces alguien por ahí dijo: bueno, ¿quién lo dijo? Monse. Dijo: bueno, yo aunque sea de Tirabichi ya, pero que entre al reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Salió de lo muy profundo del alma, ¿verdad? Aunque sea de panzazo, como en los exámenes, pero que pasemos. ¿Sí? La creación va a ser redimida en la segunda venida, cuando usted y yo vengamos junto con el Señor Jesucristo, cuando la iglesia venga, ¿sí? Y por esos 1000 años será reconstruida todo el planeta, toda la creación. Será limpiado el espacio de todo el cochinero que hay ahí arriba, de basura espacial. ¿Sí? Todo regresará a como era antes de la caída del pecado. ¿Cuántos alaban al Señor por esto? Amén. Gloria al Señor. Ya después entraremos en más detalles que a lo mejor dice usted: uy, está interesante. Bueno, quiero que sepa que hay más cosas dentro de cada punto que estamos viendo aquí. Pero vamos estableciendo bases, ¿le parece bien? Y entender estos conceptos, ¿sí? Todo cayó bajo la consecuencia del pecado, que fue la muerte, la destrucción, y se perdió el estado original.
incluso el propósito original para el cual había sido creado: alma, cuerpo y creación. ¿Sí? Se necesitaba de una redención, por lo que se necesitaba un redentor. Y ese redentor es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? El alma es redimida cuando usted y yo recibimos a Cristo, al Redentor, en nuestro corazón, en nuestra vida. El cuerpo será resucitado, y de esto Cristo es la primicia, para que no quepa duda, porque el cuerpo del Señor Jesucristo, después de resucitar, ¿sí?, fue transformado de tal manera, ¿sí?, que ya no estaba sujeto a las cosas materiales, su cuerpo. Encontramos en la palabra que Él aparecía en algún lugar y luego aparecía en el otro y luego traspasaba paredes. Estamos hablando de algo tremendo. Eso mismo va a suceder el día del arrebatamiento con nuestros cuerpos. Yo espero que vaya conmigo en este cuerpo de ideas, amén. Entonces, significa, y vamos a, ya después de esto que hemos hablado, recuerde lo que estamos hablando de esta serie, ser llenos del Espíritu, y hoy estamos tocando el tema, nuestro mayor enemigo. ¿Cuál es nuestro mayor enemigo? La carne, el cuerpo. Por lo que significa, ¿sí?, en base a lo que hemos entendido, que nuestra alma, que ya es redimida, habita en un cuerpo que aún no ha sido redimido. Nuestra alma redimida habita en un cuerpo que aún no ha sido redimido. Bueno, pues ahora tiene sentido esta idea de que el mayor enemigo que tenemos es nuestra carne y sus deseos, sus pasiones. Porque el alma redimida quiere hacer lo que a su Redentor le agrada. Pero el cuerpo, la carne, que aún no ha sido redimida, quiere hacer lo que le agrada a la carne. Pues con razón, dice Pablo ahí en Romanos 7, vaya conmigo, Romanos 7, 19. Ahora cobra mucho sentido lo que Pablo dice aquí. Romanos 7 y 19. Aleluya. Romanos 7, 19. Fíjese cómo ahora vamos a entender algo de una manera muy distinta. Y eso yo espero que suceda en su alma y en su mente. Romanos 7, 19. ¿Lo tiene? Dice, porque no hago el bien que quiero. Ese bien que quiero, ¿dónde cree que está? ¿En qué parte de nuestro ser? En el alma, porque el alma ya fue redimida. Sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Dónde está ese mal? En la carne, en el cuerpo que aún no ha sido redimido. Verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿En dónde? En el cuerpo, en la carne. Verso 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿En dónde? En la carne que no ha sido redimida. 22. Porque según el hombre interior, ¿qué cree que sea eso? El alma. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. O sea, me deleito obedeciendo a Dios. El alma, dígame si no, se deleita. Pero veo otra ley, ¿en dónde? En los miembros, en el cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente, contra lo que el alma quiere, y que me lleva cautivo a la ley
del pecado, porque el cuerpo, la carne, sigue bajo la ley del pecado. ¿Que está dónde? En el cuerpo, en los miembros del cuerpo. Y luego dice, miserable de mí, ¿quién me librará de qué? ¿Por qué todavía es un cuerpo de muerte? Porque no ha sido redimido. 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vámonos. ¿Sí va conmigo? Ahora podemos entender por qué esta lucha, por qué la carne es nuestro mayor enemigo. ¿Enemigo de qué? Del alma que ya está redimida, pero que habita en un cuerpo que no está redimido. ¿Sí? Entonces, y con esto quiero terminar, ¿cómo vamos a poder vencer el pecado si estamos en este cuerpo donde habita el pecado y está bajo la ley del pecado todavía? ¿Cómo es posible? ¿Cómo vencerlo? Dijo Pablo. La única manera en la que podemos vencer el pecado, la única manera en la que podemos dejar un vicio. Mire, un vicio no se puede dejar por voluntad propia. ¿Sí? La única manera en la que podemos dejar malas amistades, malas costumbres, pecados, relaciones prohibidas, es única y exclusivamente con esto que le voy a decir, con la llenura del Espíritu de Dios en nosotros. Si somos llenos del Espíritu de Dios, hermano, si nuestra alma está, ¿sí?, alimentada y fortalecida con la llenura del Espíritu de Dios, será la única manera en la que podremos vencer el pecado, ¿sí?, que gobierna esta carne. Esta carne está cautiva todavía bajo el yugo del pecado. Es decir, cuando nuestra alma esté llena del Espíritu de Dios, ¿sí?, será el momento en el que podremos vencer cualquier pecado. Entienda esto, al pecado no podemos vencerlo solos. Del pecado no puede salir uno con sus propias fuerzas, necesita un redentor. Por eso el redentor pidió al Padre que mandara al Espíritu Santo para ayudarnos. Por lo cual, y como consecuencia, lo que usted y yo necesitamos es la llenura, estar llenos del Espíritu Santo, porque es el ayudador, es el que nos va a poder ayudar, sostener, ¿sí?, para vencer. No podemos salir. Mire, eso ha escuchado tal vez usted alguna persona que está en algún vicio o de todo tipo, apuestas, el vicio que se le ocurra a usted, cualquier tipo de actividad, y que dice, cuando yo quiera lo dejo, yo lo dejo cuando quiera, yo no tengo problema con esto. Y tienen años diciendo eso y no han podido dejarlo. ¿Y sabe qué? No van a poder dejarlo. Dios bendiga a la gente, ¿verdad?, que tiene esos lugares como Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, ¿qué más hay anónimos? Deudores Anónimos. No, esa no, ¿verdad?, pero deberían de abrir una. Sí. Yo los he visto entrar a esas personas alcohólicas, sí, y los he conocido, y cambian un vicio por otro. No fumaban, pero ahora parecen locomotoras.
Otro, ahí están con la ansiedad. Sí, ya no tomas, no, ya no tomo, pero te avientas no sé cuántas cajetillas al día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nadie puede salir de un pecado por sí mismo. Se necesita un redentor. Se necesita un ayudador. Y ese ayudador es el Espíritu de Dios. Necesitamos la llenura, no del humo del tabaco, para calmar la ansiedad y poder dejar de tomar o drogarse. Necesitamos la llenura del Espíritu de Dios, que es la que vendrá a llenar los vacíos que queremos llenar con aquellos pecados, con aquellas relaciones, con aquellas cosas que hacemos que no agradan a Dios y que destruyen nuestro cuerpo. Nuestra carne, entienda esto, es autodestructiva. Nuestra carne es autodestructiva. Díselo ahí a tu vecino. Dile, tu carne es autodestructiva. Eres autodestructivo. Dígame si no. Le voy a poner algunos ejemplos sencillos. ¿Qué es lo que más nos gusta comer? Bueno, eso salió de lo más profundo del alma o del cuerpo no redimido todavía de mi esposa. Específicamente del estómago, ¿verdad? Ahí. Las cosas que más nos gustan comer, hermano, son las cosas que le hacen más daño a nuestro cuerpo. Incluso hasta la carne. El exceso de carne que provoca ácido úrico. ¿Qué más? Sí, porque la carne no va sola. Primero pues hay que calentar la tortillita de harina, esa que se hizo con manteca, y que cuando la ponen en el comal se escucha. ¿Sí le ha tocado eso? Y luego le embarra unos frijolitos preparados antes de echar la carne. ¿Y esos frijolitos preparados con qué van? Con aceite, manteca de puerco, chorizo, ¿qué más? Tocino, queso derretido, también, ¿verdad? Blanco o amarillo, ¿cuál prefieren? De los dos, ¿ok? Y una pizca de salsa sonora, ranchera, o de la otra que es ¿cómo se llama? El vinagre del chile en vinagre, ¿verdad? A veces se le echa un chorrito también de eso. Sí, y esos son los frijoles. Todo lo que va ahí, ¿sí? Nomás en la tortilla y en los frijoles. ¿Cómo vamos hasta ahí? No estoy diciendo que sea pecado, ¿eh? Si alguien nos quiere invitar unos taquitos así, pues bueno, bendito sea el Señor. De hecho, tenemos que hacerlo un martes o un jueves, ¿sí? La hermana ya se apuntó con las horas. Yo traigo la sal. ¿Alguien pone la carne? Los sartenes. No, sí, ya hace falta, hermanos, una carnita asada, ¿eh? Entonces, ¿qué? ¿Se va a hacer la carnita o no? Ah, el cumpleaños de Víctor. El sábado 18 de este mes, primero Dios, ¿eh? A ver si se nos hace hacer una carnita o algo. Y luego después de los frijoles, ¿qué viene? Ahora sí, la carne. Y al último, si bien nos va, y si es que te gusta, un poquito de verdura. Un poquito. ¿Salsa verde o roja? ¿De las dos, roja, verde? ¿Guacamole también le ponemos? ¿Sí? ¿Solo o lo quieren con chile, tomate y cebolla? Solo, ¿ok? ¿Solo? ¿Sí?
Ok, bueno, vamos bien, ¿verdad? Con esto. Y ya el último, ¿sí? Y para que no haga mal juego, ¿qué es lo que no puede faltar a la orilla de ese taco? La cebolla. Ay, nomás que con la cebolla después no hay besito de las buenas noches. Tatemada. Cebolla así envuelta en aluminio o cebolla de la de, ¿cómo le llaman? De rabo. De las dos. Ok, con limón así, pero un chorro de limón y luego sal. ¿Verdad? Así, y el Tupperware, ¿verdad? Para todo lo que sobre después llevárselo. La loncha de mañana. Bueno, y una vez que está todo eso, ¿qué más falta? Un cocón mínimo de medio litro. ¿Eh? ¿La qué? Light, la Coca Light. Pues aunque sea light. ¿Sí? Puras cosas, hermanos. Ok, la carne, todo lo creó Dios, ¿sí? Para alimento nuestro. Lo malo es que el hombre ya ha intervenido y ha afectado tanto a la creación que antes, dígame si estoy equivocado, antes se desayunaba, comía y cenaba huevos, carne, puerco, carne de puerco, y todo preparado con manteca de puerco, ¿sí o no? Antes. ¿Y quién traía el colesterol? Nadie. Y ahora nos andamos cuidando de todo y ¡pum! El colesterol alto. Oh, pues si no como nada. ¿Sí? La ciencia no se pone de acuerdo. No, que el huevo es muy malo, y luego no, que el huevo es el que ayuda para bajar el colesterol. No, que nomás un huevo a la semana o dos. Señor lo reprenda. Yo si no desayuno 2 huevitos, aunque sean ahogados en salsa, ¿qué importa? Con tortillas de harina. Sí, siento que no comí nada. Pero ¿por qué ahora nos perjudica? Porque la humanidad hemos arruinado la creación, lo que estábamos hablando hace tiempo. Ya viene todo con químicos, todo. Pero bueno, ¿por qué no fuimos tan lejos, hermanos? Traeremos hambre a lo mejor. Regresemos para terminar este tema. Esto es muy importante, hermano. Grabe en su alma estas ideas que estamos hablando de la palabra. Sí. Se necesitaba un redentor que tuviera el poder y la autoridad y el recurso para pagar el precio a la justicia divina. Y ese redentor es nuestro Señor Jesús. Pagó el precio para poder redimir el alma, el cuerpo y la creación. Pero habitamos, ¿sí? Esta alma que está redimida habita en un cuerpo que todavía no está redimido, y tenemos una lucha a la cual he llamado el mayor enemigo. Nuestro mayor enemigo es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos alienta, desea, ¿sí? Quiere disfrutar la vida, quiere pasarla bien, ¿sí? Nuestro cuerpo es el que nos dice: ponte ahí donde te da el airecito. Yo estaba aquí y mi espíritu y mi alma no dijeron: dile a Víctor que tienes calor y que venga y mueva el abanico. No, el que se quejó y que dijo: oye, todavía de que estás ahí predicando, y todavía, mira, te mereces ahí que te dé el aire. ¿Para qué sufres? No sufras. ¿Quién se quejó? Mi carne. Nuestra carne, hermanos, es la que nos estorba para poder obedecer a Dios. El alma quiere, el alma lo desea. Dígame si no, yo sé que sabe de lo que estoy hablando. Yo quisiera servir a Dios. Cómo quisiera yo predicar. Cómo quisiera cantar. Cómo quisiera salir aquí en la cuadra. Cómo quisiera
predicar, evangelizar puerta por puerta. ¿Cómo quisiera ir al hospital a orar por enfermos? ¿Cómo quisiera tocar? ¿Cómo quisiera panderear? ¿Sabe quién está hablando ahí? El alma que está redimida y que quiere hacer lo que le agrada a aquel que la redimió. Pero el cuerpo que está bajo la ley del pecado dice: no, estoy muy cómodo sin hacer nada. No, te va a costar esto. No, va en contra. Nuestro mayor enemigo es nuestra carne. Y solamente hay una manera de vencerla, que ya lo dije: con la llenura del Espíritu Santo en nuestro interior. Ser llenos, es decir, sean llenos, llénense del Espíritu Santo, tengan la llenura del Espíritu de Dios. La llenura es algo, la llenura del Espíritu Santo es algo que puede decaer, hermano, y que muchos conocen lo que es estar experimentando la llenura del Espíritu Santo, pero que lo recuerdan como algo que sucedió hace tiempo y que ahorita ya no. Déjame decirte que esa llenura tú y yo la debemos de cuidar, la debemos de mantener, la debemos de buscar, de anhelar, de alimentar, porque es algo que es de a diario. No es algo que nada más ya la tengo y listo, ahora sí, voy a hacer lo que sea, acabo que estoy lleno del Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo, pero la llenura del Espíritu Santo es cuando dejamos que Él tome el control, ¿sí? Dirija nuestro espíritu y nuestro espíritu sea más fuerte, nuestra alma sea más fuerte, el alma que ya está redimida sea más fuerte que el cuerpo que no está redimido. Y que cuando el cuerpo diga vamos a hacer esto, ¿sí?, el alma, nuestra mente diga no, porque yo realmente quiero hacer esto para Dios, porque es lo que me llena. ¿Sí? Necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo. Nuestro Señor, y con esto termino ya, es la conclusión, es digno de que le adoremos. Nuestro Señor Jesucristo es digno de que le adoremos por lo que ha hecho por nosotros. Dígame si no es cierto. El Redentor de todo, el que ha pagado el precio para redimir todo. Redentor de todo y Redentor de todos. Y de todos me refiero de todos aquellos que le abren el corazón a Él. Si el Señor Jesús es tu Redentor, ¿por qué no le adoramos? ¿Por qué no levantar hoy nuestras manos y darle las gracias? Y ahora que entendemos un poco más, ¿sí?, podemos apreciar la hermosura de la obra que Él hizo en la cruz, pero que sigue haciendo hasta la fecha de hoy en nuestro interior. ¿Sí? Y tal vez hay quienes están en esa lucha entre qué hacer. Estoy en pecado, estoy batallando en esto, mi cuerpo le agrada, mi cuerpo quiere, me lleva a hacer lo malo, pero me siento tan mal adentro que cada vez que lo hago, algo dentro de mí, es tu alma redimida que desea hacer, pero tu carne, tu mayor enemigo, gana la batalla y terminas haciendo lo que tu alma no quiere, y tu cuerpo lo disfruta en ese momento, pero después, cuando termina ese momento, en tu alma queda un gran vacío y una profunda tristeza, porque sabes que hiciste exactamente lo que hizo Pedro cuando tenían al Señor Jesús, que lo estaban allá
atormentando, golpeando. Negó al Señor Jesús, negó a su Salvador. Y dice la palabra que Pedro salió y lloró amargamente. Y esa es la sensación que usted y yo sentimos en nuestra alma, ¿sí?, cuando nuestro cuerpo es el que gobierna y no el Espíritu de Dios. Yo no sé cómo se encuentre tu vida, pero yo creo que todos necesitamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Es tiempo, y hoy es el día para comenzar a buscar esa llenura. No solamente como algo místico, sino ahora creo yo, ¿sí?, que con un entendimiento, con un razonamiento, con conocimiento de causa. Ahora entiendo por qué necesito la llenura del Espíritu Santo. No es nada más para sentirme bien, no. Es porque esta alma que desea agradar a su Redentor, ¿sí?, tiene una pelea constante con el mayor enemigo, que es mi propia carne. ¿Me parece bien si nos ponemos de pie y clamamos, oramos, hablamos con nuestro Dios? Si estás en una situación difícil y sabes que lo que necesitas es la llenura del Espíritu de Dios, díselo a Él. Díselo a Él. Dile: Padre, necesito ser lleno de tu Espíritu. Nuestra carne es autodestructiva, ¿se acuerda? Si tú estás caminando conforme a tu carne, vas a terminar muy mal. Y ahorita yo creo que el Espíritu de Dios está hablando a corazones, porque es el momento y es la oportunidad de cambiar el curso, de quitarle las riendas a la carne y entregarle el dominio, la autoridad total de nuestra vida al Espíritu de Dios. ¿Quiere hacerlo? Vamos a orar. Póngase de pie. Padre, en esta tarde, Señor, te damos gracias porque tuviste a bien enviar a tu Hijo, a nuestro Señor y Salvador, a nuestro Señor Redentor Jesucristo, para redimirnos, para pagar el precio. Pero mira, Señor, lo que vivimos. Mira, Señor, lo que cada uno de nosotros aquí presentes y allá a la distancia, Señor. ¿Cuántos quisieron venir hoy? ¿Cuántos en su alma dijeron voy a ir, pero su cuerpo ganó la batalla? ¿Cuántos pudieron estar aquí y no lo estuvieron? Solamente por simple pereza, simplemente por quedar bien con otras personas. Mi Padre, hoy necesitamos, Señor, comenzar a buscar la llenura del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Joven, adolescente, hermana, hermano, niño, amigo que estás escuchando esto, tal vez grabado o en vivo a la distancia, quiero decirte que el Redentor, que mi Redentor vive y se llama Jesucristo, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne. Él es mi Redentor y quiere ser tu Redentor también. Si nunca le has entregado tu vida al Señor, entrégasela y dile: Señor, redime mi alma hoy. Está al alcance de tu boca. Hazlo y dile: Señor, te entrego mi vida,
entra a mi corazón. Sé tú mi Señor y mi Redentor, mi Salvador. Hazlo ahí donde te encuentras. Y si en otro caso tú te encuentras ahorita luchando porque estás metida en algo que sabes que no agrada a Dios, en algo que sabes que te está destruyendo, que aparentemente hace feliz a tu carne, ¿sí? Pero es tan momentáneo que cuando ya estás solo, que cuando estás sola, que cuando volteas hacia atrás, te sientes mal delante de Dios y te sientes mal contigo mismo, contigo misma. Porque tu alma, que ha sido redimida, ¿sí?, donde habita el Espíritu Santo, Él se encarga, el Espíritu Santo, de redarguirte de pecado. Y te hace sentir esa incomodidad y ese vacío. Ese vacío de estar lejos de Dios. Porque el pecado te está separando de Dios. Y entre más profundices en ese pecar, más lejos estarás de Dios. Regresa a Dios. Regresa al Redentor. Es preferible perder lo que tu cuerpo tanto disfruta y tanto ama. ¿Sí? Es preferible perder eso que perder eso y además perder las bendiciones de Dios, perder la relación con Dios e incluso perder hasta tu salvación. Porque mi Señor Jesús, nuestro Redentor, un día nos esperará en las nubes y ahí estaremos con Él. Seremos llevados, ¿sí?, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos levantará para encontrarnos y presentarnos con el Señor Jesús. Alabado sea el Señor. Si tú necesitas oración, permítenos orar por ti. Si tú quieres orar ahí en tu lugar, tú ora. Pero no importa dónde te escondas, no importa dónde vayas, no importa que pretendas que no has escuchado, no importa que digas yo todavía no, soy muy joven, soy muy grande, eso no aplica para mí. No importa que trates de huir de Dios. La palabra de Dios ha sido expuesta y el Señor ha abierto una puerta de oportunidad para que tú y yo regresemos a Él. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús la llenura de tu Espíritu. Como iglesia, como familias, esto es algo personal. Yo necesito la llenura de tu Espíritu Santo y solamente la recibiré, Señor, rindiéndote adoración, rindiéndote mi vida, buscándote, Señor, en oración, leyendo tu palabra, Señor, congregándome, obedeciéndote, sirviéndote, predicando tu palabra, compartiendo a otros de ti. Oh, santo eres. Oh, yo te pido, Señor, que bendigas a tu iglesia. Bendice a tu iglesia, Señor. Mira a aquellos, Señor, que están en esa lucha con ese enemigo tan grande que es la carne, pero que quieren en su alma, que anhelan, que lloran a veces de desesperación, porque están viendo cómo su vida va de peor en peor, que las cosas no les van saliendo. Y esas son consecuencias de que la carne toma el control de la vida. Mira, Señor, los matrimonios, mira a los padres con los hijos. Mira, Señor, cada niño, adolescente, joven, cada varón, cada dama, cada persona a la distancia, Señor, de la iglesia. Míranos, Señor. En esta tarde te pedimos, Señor,
que comience un trato. Yo te pido que comience un trato, Señor, en tu iglesia, Padre, para que seamos llenos de tu Espíritu Santo. Y te damos gracias por la oportunidad, Señor, de poder entender, de poder comprender, Señor, a través de tu palabra, mi Padre, qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas y el por qué está sucediendo, pero qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú nos enseñas y qué es lo que quieres darnos y cómo deseas bendecirnos, Señor, y sacarnos de ese pozo en el que nuestra vida, Señor, ha caído. Nos entregamos y nos presentamos a ti y te damos alabanza y adoración, Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. A ti la gloria, Señor. Aleluya, en el nombre de Jesús. Gloria a Cristo. Puede tomar su lugar. Medita en esto. Si algo no le quedó claro, vaya a Facebook, vaya a YouTube. Entre hoy y mañana subiré a YouTube esto, primero Dios, si Dios me da vida. Y sabe que comparta esto es muy importante. Compártalo con los creyentes y con los no creyentes también compártalo.